Buenos días desde Astana, la capital de Kazajistán. Quinto día aquí, 4:30 de la mañana. Me dirijo a la estación de tren a pillar un tren, lógicamente, hasta Karaganda. Sale a las 5:15 de la mañana y llega a las 12:30 del mediodía. Por suerte he dormido cerca de la estación, lo podéis ver en el vídeo anterior. Estoy como a 10 minutos caminando, ya estoy llegando. El apartamento muy mal. Ayer parecía medio bien, pero bueno, para dormir estaba bien. Así que voy para la estación, tremendo palazo. La estación es bastante grande. Aquí hay agua caliente que sirven en todos los trenes gratuitos para que te puedas hacer tu tecito y tus cosas o tus fideos. Yo me he traído ya mi té. Y el vagón primero que he pillado, pues ya lo veis, hay un tío ahí borrachísimo que me está mirando todo el rato y apesta alcohol. Y estas son las camas básicamente, esta es la clase más baja. Y ya lo ves. Son de 4 camas y 2 en el pasillo. Es como la clase 2 de India. La he cagado, Me pillé la litera de arriba pensando que podría estar sentado bien y estás aquí encajonado. Muy incómodo. Quería editar los vídeos aquí arriba del chill. No está tan mal. Sí, apesta, pero no está muy sucio, Y otra cagada ha sido no pillar sábanas, porque me pensaba que venían incluidas, que en algunos sitios en los blogs pone que sí, pero claro, son las del niño de pijama de rayas, las que te incluyen. Le he cagado, pero bueno, es el primero que cojo, mira. Uno se equivoca un poco a veces, pero tampoco está tan mal, Voy a dormir a gusto. Buenos días, son las 9. No he dormido nada mal al final, no entiendo nada. Me pensaba que llegaba a las 12 y son las 9 y me han despertado porque estoy al lado de donde está el maquinista. Me dice Karaganda, y miro el mapa y estoy aquí. No entiendo nada. Pues ya he llegado a mi nueva casa. Me encantan estos edificios antiguos de este rollo. O sea, me flipan. Ya estoy en otros países, los que me habéis visto y bueno, y los que no habéis visto, pues ya os imagináis cómo es en otros países también. Si habéis estado, lo habéis visto. Parecen búnkers. Creo que era esta planta. Sí. Es un piso muy modesto. Os pongo aquí el precio. Hostia, no era este, creo. ¿O sí? Ah, sí que era este, sí. Ostras. Uf, me había agobiado un momento porque no abría la puerta y veo que había otro cerrojo y solo tengo una llave y he salido sin el móvil. Digo, como me haya quedado aquí fuera. Bueno, nada, el piso muy sencillo. Ay, mierda. Siempre hay que sacarse los zapatos en todo Kazajistán. Esta es la habitación. Hay como una terracita ahí de estas cerradas, como en todos sitios. Un baño normal y corriente. La cocina. Huele un poco a gas, Y bueno, en todos sitios tienen como esta terraza cerrada. Vale, estoy justo al otro lado, pero bueno, en el otro lado hay un patio con un parquecito para niños. Como en todos los sitios, vamos, en todas las ciudades soviéticas. O exsoviéticas, perdón. Y sobre el tren, pues no he podido vivir la experiencia porque ya habéis visto que han sido 4 horas y he estado durmiendo y además no había gente. Pero en el siguiente, que creo que son 9 horas o así, en ese ya habrá un poquito más de chicha. El tren ha salido súper puntual y he llegado súper puntual. Yo lo había leído en los blogs, o sea que por la puntualidad no hay problema. Con que estés 20 minutos antes en la estación, de súper sobras. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la localidad de Dolinka. Voy a ver
lo que se llama Karlak, que era una red de gulags la más grande que había en Kazajistán. Y no sé si la más grande de los gulags también, ¿eh? Esto ya lo iré informando luego más adelante cuando vea el museo. Es la primera vez que voy a un gulag, a los campos de trabajo soviéticos. He leído muchísimo, los que me seguís ya lo sabéis, he leído muchísimo sobre los gulags y demás. Y nada, para llegar ahí se tarda 1 hora más o menos. He usado la aplicación 2GIS o 2GIS, aparte de la de Yandex, que es para los taxis, que ya he contado en otros vídeos. La aplicación 2GIS os será muy útil. Lo que pasa es que no os la podéis descargar si no ponéis alguna tarjeta internacional, porque Play Store no te deja cambiar, hay cosas que solo te las deja descargar si cambias el país de residencia, que digamos, y para eso tienes que asociar una tarjeta. Yo he puesto la Revolut y me ha dejado poner como que vivo aquí. Entonces me he podido descargar la aplicación, pero hasta hoy no sabía cómo hacerlo y no me la he podido bajar. Entonces, el Maps no funciona aquí en este país, o sea, no para el transporte público, y la mayoría de cosas están desfasadas. 2GIS, os dejo aquí abajo el logo para que lo descarguéis en Play Store. Y para ir allí, al Gulag, tardo 1 hora, está en la población de Dolinka y tengo que coger el bus 121. Y la historia ya os lo iré contando ahora a medida que vaya viendo el museo, porque es que es muy apasionante y tengo muchísimas ganas. Vale, para contextualizar un poco lo de Karaganda, ahora lo estaréis viendo en el mapa, aquí hay actualmente 500.000 habitantes. Es la 4ª ciudad más grande de Kazajistán, que creo que ya lo he comentado. En el año 90 más o menos se barajó la posibilidad de que fuera la capital de Kazajistán. O sea que la ciudad es bastante importante. Y como he comentado, hay muchísima minería, también hay muchísimos cereales y también es muy famoso por los campos de trabajos, por el campo de Karlak que os he comentado, que era uno de los más grandes, si no el que más, de toda la red de gulags, de campos de trabajo de la Unión Soviética. Y esta ciudad, aunque está habitada desde finales del 1800, esto empezó a crecer a lo grande en los años 1940 más o menos, cuando Stalin empezó ya a enviar aquí a prisioneros que estaban en los gulags y trabajaban en la minería y en construir lo que es la ciudad ahora. Esta ciudad no tiene nada que ver con Astana ni con Almaty, por lo que he podido ver en las fotografías, por lo que he leído y por lo que he visto viniendo desde la estación hasta aquí. Esto es puro estilo soviético, edificios grandes, todo muy austero. Y ya habéis visto la entrada de este piso. Karlak es una mezcla entre Karaganda y Gulag, por eso le llaman Karlak. Me voy a plantar ahí a la 1 más o menos, daré una vuelta por el pueblo de Dolinka y voy a ir al Gulag. Ya estoy en el bus para allá, hay una gente muy graciosa, no entiendo ni lo que me está diciendo. Creo que hay 2 conductores. Давай. Y creo que llegaré en 1 hora. Por fin ya he podido llegar aquí, unos 20 céntimos el autobús número 121, y he tardado 50 minutos. En taxi me hubiera costado unos 16 euros y en excursión organizada ya ni te imaginas. Y en el clip que habéis visto, pues estaba hablando con ese chico que al final, a través de la aplicación, a través del traductor, y me comentaba que el otro chaval estaba de prácticas del autobús y se estaba metiendo con él. Y diciendo que por favor que llegáramos vivo, tal, y nada, las risas, súper simpáticos. Cuando he llegado aquí a la intersección, por lo que había leído por internet, tenías que venir andando, porque en los blogs que he visto decían que pasaban muy pocos buses y que era complicado. Pero ahora, como hace buen tiempo y todo, no es invierno, hay bastantes coches, hubiera hecho autostop. Pero justo le he preguntado a una chica que había ahí, una niña muy joven, que hablaba un poco de inglés y me ha dicho que ahora venía el autobús. Así que he pagado 8 céntimos, creo que he pagado para el autobús, y me ha hecho estos 3 kilómetros. Pero como aún no son las 2 y el museo de 1 a 2 cierra, pues me he bajado 1 kilómetro antes y voy andando por aquí a ver qué hay, pero nada, no hay nada. Ahora a ver cuando llegue al pueblo de Dolinka. Al pueblo propiamente si hay algo, pero creo que poco hay. Ahora que estoy andando y he tenido un rato de reflexión en autobús, quería compartir una cosa, no sé si a vosotros os pasa, que cuando pensáis en épocas pasadas, por ejemplo yo en esto de los gulags que he visto vídeos o campos de exterminio nazis, lo que sea, los vídeos los tiendes a ver como borrosos, lógicamente porque son vídeos antiguos. Entonces te imaginas, o sea, cuando te imaginas ese, a ver si me explico bien, cuando te imaginas ese momento en tu cabeza de la gente que estaba allí, te lo imaginas pues como borroso. Pero en realidad yo ahora que cuando llego al sitio me paro un momento e intento ponerme en la piel de esa gente cuando llegaban aquí a las estepas, que sabían que iban a unos campos de trabajo, no, o intento ponerme en la piel de la gente en esa situación, si hay que pensar que ellos lo veían igual que yo lo estoy viendo. O sea, no lo veían borroso como parece en mi cabeza. Porque las referencias que tengo son de vídeos y todas esas cosas, ¿no? Pero es que ellos lo veían con la misma claridad que yo estoy viendo ahora, no sé si me explico bien. Entonces, me flipa eso, poder separar un poco la imagen que tengo en la cabeza de los vídeos que he visto, pensándome que en esa época todo se veía borroso y mal, y me imagino ahora
y hago como un ejercicio durante unos minutos. Es una fricada, y perdón por la chapa. Pero digo, ostras, que lo veían como yo lo estoy viendo ahora, o sea, con la misma claridad que lo veo ahora, con mi respiración, con los sentimientos de ahora, todo igual, pero bueno, con el miedo y todas esas cosas, ¿no? Pero ostras, hago ese ejercicio y puedo como ponerme en la piel de cómo veían la cosa en ese momento, ¿no? Que me estoy imaginando de la historia. Bueno, nada, no sé, quería compartir esta reflexión, no sé si a vosotros os pasa también. Bueno, y uno de los motivos por los que he venido a este sitio, a Karlak, aparte de ser uno del más grandes, si no el más grande de toda la red de gulags de la Unión Soviética, que tenían como 500 gulags repartidos por toda la Unión Soviética, no son pocos, y este era de los más grandes, es por la historia de los españoles que estuvieron aquí. Hay un documental en Radio Televisión Española, en la TV2, bueno, lo podéis encontrar por internet, que se llama Los Olvidados de Karlak, que es de los testimonios de los españoles, los que quedan todavía vivos, que estuvieron allí. Bueno, como en el documental ya lo explica muy bien, no voy a pegar la chapa, simplemente un breve resumen. Guerra Civil Española, 1936-1939. Los golpistas que apoyaban a Franco eran respaldados por Hitler y por los regímenes fascistas, y los republicanos eran apoyados por la Unión Soviética. De hecho, algunos de los republicanos estuvieron entrenándose aquí en Kazajistán, por lo que he leído. El tema es que durante la Guerra Civil Española, miles de niños fueron enviados fuera de España para evitarse ya veían lo que se venía encima y para evitar las calamidades del fascismo, del franquismo y de lo que era la guerra propiamente. Y muchos de estos niños fueron a la Unión Soviética. Los acogieron súper bien, unos 2000 niños y todo esto. Vale, eso por una parte. Entonces ya teníamos aquí a muchos republicanos que se vinieron a la Unión Soviética, tanto niños como mayores, y se quedaron aquí. Entonces, por otro lado, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados españoles voluntarios, unos 45.000 de la División Azul, fueron a luchar a Rusia contra la Unión Soviética a favor de Alemania. Que luego estos soldados fueron abandonados por Franco y bueno, una traición como tantas otras en la historia. Total, muchos de estos de la División Azul fueron detenidos, y enviados a los gulags o a los campos de trabajo, repartidos por toda la Unión Soviética. Y por otro lado, esos niños que habían sido también acogidos en la Unión Soviética cuando eran pequeños, venían de familias republicanas, con el crecimiento de la paranoia de la Unión Soviética y de los pensamientos de Stalin, que se le iba la olla en esa época, bueno, en toda la época, ¿no? Pero en ese momento se le va la olla y empezó a ver a todo el mundo como traidor. Y empezó a pensar que esos niños que habían acogido y que eran españoles podían ser espías y, bueno, muchas paranoias. Total, que muchos de ellos fueron también enviados a los campos de exterminio. Entonces, hubo un momento de la historia, aquí en Karlak, que se juntaron los presos de la División Azul, que eran fascistas, digámosle, y los niños que habían estado viviendo en la Unión Soviética, que eran izquierdas, por llamarlo de algún modo, eran comunistas con ello. Entonces teníamos aquí los dos bandos opuestos conviviendo juntos y dejando a un lado todas las ideologías políticas y demás porque tenían que sobrevivir. Voy a ver si puedo hacer un tour, no sé si podré grabar dentro, pero bueno, luego explicaré un poco más. Tremenda chapa. Por lo que estoy viendo también hubo japoneses y lo he traducido y pone por los japoneses muertos aquí entre el 45 y el 49. Y no sé si lo he comentado, pero toda esta red de gulags funcionó del 31 hasta el 59. Lo que pasa es que en el 54 muchos españoles fueron repatriados. Stalin murió en el 52, ya los gulags y todo esto iban de capa caída, entonces se les dio la opción de repatriarlos. Aunque unos años antes, algunos ya los podían dejar salir de los gulags, pero no salir de la Unión Soviética. Es decir, eran presos de la Unión Soviética, pero podían seguir su vida más o menos. Aunque claro, después de tantos años, como cuando sales de la cárcel, después de tantos años en un gulag sales y ¿qué haces? Y encima no puedes salir de la Unión Soviética, no puedes volver a España. Estaba complicada la cosa. No sé por qué han aparecido un montón de niños militares. Bueno, como veis ya he salido del museo, son casi las 7 de la tarde. Al final había solo una persona que hacía el tour en inglés también y nos lo han hecho. Nos ha costado como 5 euros más o menos. 2 horas y pico ha durado la visita, una chica que hablaba inglés bastante bien y con muchísima información y muy guay. El sitio estaba dentro de lo que era toda la red de gulags, que era inmensa, todo Karlak. Creo que eran 200 kilómetros por 300. Y el rollo es que toda la exposición está hecha en un edificio administrativo. Entonces hay abajo unas recreaciones de lo que eran las cárceles y todo eso. No se podía entrar la cámara, pero bueno, lo importante es todo lo que te explicaba la chica y todo esto, que es más o menos lo que ya os he ido explicando las otras veces. Todo lo que hay alrededor de lo que era el gulag que ha dicho que era el más grande de toda la Unión Soviética, no queda nada. O sea, igual que
que los campos de exterminio nazis, que he ido a varios, al de Sachsenhausen, al de Auschwitz, o muchos edificios de la KGB también, o cárceles soviéticas en Europa, que no se han destruido, aquí sí, aquí lo destruyeron todo. Cuando cayó la Unión Soviética, en el 91, lo destrozaron todo. Entonces no queda absolutamente nada, no puedes ver un gulag real como tal. No puedes entrar a unos barracones y todo eso, pero bueno, al menos estás en el sitio, ves el entorno y bueno, la historia hace que te metas bastante en el papel. Pero bueno, muy interesante y poder estar en ese sitio y dar la vuelta por el pueblo y todo, la verdad que ha sido muy chulo. Para mí ha sido una visita impresionante y me ha gustado mucho, dentro de lo macabro de la historia y todo esto. De momento me voy a duchar porque vaya día, con el tren que he dormido con esta ropa, he llegado aquí y me he ido directo para allá, una locura. Así que nada, me voy a duchar y voy a cenar por ahí. Y para cenar me he venido a un sitio de comida india, al peso. Me ha costado todo esto 6 euros. Increíble. Seleccionas la comida y te la ponen al peso. Voy a llorar. Qué bueno que está, por favor. Qué bueno que está. Se llama Krishna el sitio. Yo voy mucho a comer al comedor Hare Krishna de Barcelona o a algunos otros sitios cuando voy, pues voy, ¿no? También a los sitios de Hare Krishna que son baratos y sabes que es todo vegetariano. Y les he preguntado si eran Hare Krishna. Me han dicho que no, que es comida india. Se llama Krishna el sitio, pero no lo son. Pero está, o sea, espectacular. Un sabor. Buenísimo sitio, por favor, qué bueno. No lo he podido evitar. He tenido que hacer otra ronda de comida. Esos son lentejas con dal. Está muy bueno. Bueno, pues tiene varios paseos bonitos la ciudad, ¿eh? Y hay una zona ahí con centros comerciales y eso también. Me pensaba que estaría menos avanzada, por decirlo de algún modo, pero he visto en el mapa y hay muchos restaurantes y muchos sitios modernos también. Quizá la zona que he visto al principio de la estación era más clasiquilla, pero bueno, si es la ciudad la cuarta más grande, pues será por algo. Está bastante bien. Y hoy nada, editar y poco más. Nos vemos mañana ya. Chao, chao. Buenos días, segundo día en Karaganda. Ostras, hace mucho olor a gas, ¿eh? En las calles hace mucho olor a gas, pero muchísimo. Hay muchos coches de gas aquí. Bueno, estoy viendo los vídeos de ayer y me dejé algo muy importante que ya he comentado en otros vídeos, que es Alexander Solzhenitsyn, que fue un escritor muy potente, que fue premio Nobel de Literatura en 1970 y tiene una literatura muy extensa sobre los gulags. El tema es que él estuvo en Karlak también, no en el sitio donde estuve yo exactamente, pero bueno, ya os he comentado que toda la red de gulags de Karlak era de 300 kilómetros por 200, o sea, había infinitos, pasaron 1 millón de personas y una de ellas fue él. Él era un militar que estaba en la Unión Soviética luchando y en el 45, en una de las cartas que estaba enviando a un colega suyo, criticó a Stalin. ¿Qué pasa? Que como todas las cartas se interceptaban y ahí a la minimísima ya te metían para adentro, pues lo metieron para adentro. Estuvo 8 años en un gulag y escondiendo papelitos y lápices y bueno, todas historias, imaginaos, pues recopiló mucha información y escribió la primera novela que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Un libro que es una pasada, escrito o publicado en el 62, creo. Y bueno, es una autobiografía realmente de su paso por los gulags, pero como narrado en tercera persona, porque lógicamente había mucha represión y tenía que ser todo un poco ficción, fantasía, no es una novela histórica como tal, no se clasificó así. Y a partir de ahí empezó a escribir creo que son 3 tomos de Archipiélago Gulag. Yo solo me he leído uno de esos, pero el de Un día en la vida de Iván sí que me lo he leído. Y son increíbles porque te explica la vida en los gulags, las torturas y bueno, un montón de cosas. Este libro estuvo censurado muchos años, unas versiones, bueno, pero ahora ya se pueden encontrar sin censurar y todo esto. Y bueno, nada, solo os lo quería recomendar porque es muy interesante. Y también otro que ya he recomendado en otros vídeos, creo que en el de Letonia también lo recomendé, que es a Dostoyevsky, lógicamente, historia de una casa muerta, otro clasicazo, que habla de los gulags, bueno, gulags, campos de trabajo, pero durante el régimen del zar, mucho antes de la Unión Soviética, a finales del 1800. Es exactamente lo mismo, pero no se llamaban gulags como tal. Se empezaron a llamar así, si no me equivoco, a partir de la Unión Soviética. Pero también ultra, mega interesante. Así que ya sabéis, ya tenéis lectura para los que os interese. Vale, mi gozo en un pozo. No hay muchas cosas que hacer aquí en Karaganda. De hecho, la gente viene un día, van a ver lo del Karlak, si es que vienen, y ya está. En la ciudad no hay muchas cosas que hacer. Unas eran el museo regional, que hay cosas de minería y bueno, un poco de la historia. Y está cerrado.
otra vez, como el Palacio de la Paz y la Reconciliación, que estaba cerrado también en Astana, porque están haciendo reformas. Y le digo, bueno, me da igual que hagan reformas, no puedo visitar alguna parte en la que no esté haciendo reformas, y que no. No hay demasiado más que hacer en la ciudad y hasta las 11:30 de la noche no sale mi tren. De hecho, he tenido que reservar el alojamiento esta noche también, aunque no me voy a quedar a dormir, porque no voy a estar por la calle. Así que nada, voy a seguir viendo a ver las otras cosillas que hay. Y la ciudad, aparte de algunas calles que tiene así más comerciales, que en realidad son dos, una de coches y otra peatonal, así un poquito más comercial, todo es así, ¿eh? O sea, estoy todo el rato a las afueras, los típicos edificios soviéticos sin pintar, con las puertas de metal, como donde estoy alojado, y parquecitos ahí delante. Y la segunda parada del día en este pedazo de monumento en honor a los mineros, y detrás el Palacio de la Cultura de los Mineros se llama también. Como veis arriba hay varias figuritas, hay un militar, un minero, una persona que representa la agricultura, otra que representa la ramadería, otro intelectual, y bueno, ahí simplemente se hacen actuaciones y bueno, un palacio de la cultura. Y aquí detrás esta escultura que os comentaba en honor a los mineros. Karaganda es una ciudad que se formó porque había minas de carbón, sin más. Según cuenta la leyenda o los archivos históricos, bueno, yo creo que más bien la leyenda, es que a mediados del 1800 había un joven aquí que estaba calentándose porque hacía frío en la estepa. Aquí habían, como ya he comentado otras veces, eran nómadas y había muchas tribus, y estaba tirando piedras al fuego y vio que una piedra se calentaba mucho y se ponía roja. Entonces empezó a correr el rumor de que había esa piedra que se calentaba mucho, y un empresario ruso se enteró, dijo, esto es carbón, y vino y compró un montón de tierras aquí para explotar el carbón. Y fue pasando, primero hubo un par de rusos, luego la vieron unos ingleses y varios empresarios. Pero hasta los años 30 no recibió el estatus de ciudad esto como tal, que fue cuando ya estaba aquí la Unión Soviética y empezó a mandar un montón de mineros desde cualquier parte de la Unión Soviética para que vinieran a trabajar aquí. Entonces empezó a formar toda la ciudad alrededor y vivían básicamente de esto. Y llegó a ser la tercera mina más grande de carbón durante el periodo de la Unión Soviética. Aquí llegó a haber hasta 26 minas durante ese periodo que se explotaban a lo loco, y ese carbón servía para distribuirlo a varios países, se utilizaba para la metalurgia y bueno, para diversas fábricas. Y actualmente solo quedan 8, siguen explotando el carbón, sigue habiendo mineros aquí, pero solo hay 8. Y por último, pues ya sabéis que el trabajo de minero es uno de los más peligrosos que existen, aparte del trabajo de soldado y estas historias de la guerra. Y aquí en 2006 hubo derrumbes, en 2023, o sea el año pasado, murieron 46 personas en una explosión también, porque se ve que hay también mucho metano por lo del carbón y todo eso, y en algunas minas que no están muy actualizadas explotaron. Y Putin declaró Día Nacional de Luto en Rusia por eso. Ya ves las relaciones que tienen con Kazajistán. Y poco más, la historia también es muy apasionante, y no tan apasionante como la gente de los gulags trabajaban aquí en las minas también explotados a cambio de cero dinerito. Pero bueno, al final todo este rollo de los gulags, aunque lógicamente es una salvajada y una animalada, porque la mayoría de gente que había ahí probablemente eran inocentes. Bueno, no, seguro eran inocentes la mayoría de gente. Está muy bien pensado realmente. ¿Para qué tener a presos en cárceles haciendo absolutamente nada, como pasa en España? Pudiendo tener a presos productivos, que trabajen para el Estado, que levanten ciudades, que exploten minas de carbón y que sean totalmente productivos. Bueno, ya sabéis, ese régimen tenía cosas muy malas, pero también tenía cosas buenas, como todo. Vale, voy a seguir viendo qué hay por aquí. Que iba de pasada, un museo pequeñito gratis, que hay varias secciones sobre cosas medioambientales, sobre las pruebas que se hicieron aquí atómicas, sobre energía nuclear, un poco sobre armas, pero bueno, se llama Ecomuseum. También hay sobre gemas y sobre minerales, y hay un lindo gatito que te sigue todo el rato. Así que nada, voy a dejar 4 tomillas y voy a ver un poco esta fricada. No está nada en inglés, así que poco puedo sacar aquí en claro de lo que es.
¿Qué sé? No me pegues. Qué bueno, porque te lo puedes poner todo, puedes tocar las cosas. Como un niño pequeño. Y tiene una parte sobre, pues, sobre ecología y reciclaje y todo eso. ¿Sí? Ah, dice que te suscribas. Pues ya habéis visto un museo súper random que pasa por ahí, he entrado y muy chulo. Por lo que comento, que puedes tocar todo y bueno, ha estado bien. Me ha costado 50 céntimos creo. Y puedes estar todo el rato que quieras, pero nada, media hora te lo ves todo y de sobras, y haces el friki como yo. Otra cosa que hay mucho en las ciudades exsoviéticas, que son los mosaicos, que estuvieron durante principios de la época soviética. Luego con la muerte de Stalin se perdieron, con Nikita Khrushchev, que era quien gobernaba después de Stalin, dejó de usarlos y luego en los 60-70 se volvieron a poner de moda. Por lo que he leído o recuerdo, un 5% del presupuesto de los edificios públicos está destinado al arte. Entonces en museos, en circos, cada vez que saco la cámara y grabo me mira la gente como rarísimo. Estaba destinado a esto, a hacer mosaicos en los museos, en los sitios públicos, en los teatros, en los ayuntamientos. Entonces en estas ciudades pues vas paseando y vas viendo esos mosaicos que son muy chulos y muy característicos, que servían para inspirar al pueblo, son todos como muy así del trabajo, coloridos, y bueno, están muy guay, realmente inspiran. Y ahora nada, me voy a ver el Central Park de aquí, que es inmenso, pero nada, me voy a dar una vueltecita para hacer algo porque tengo tiempo. El parque es inmenso, como en la mayoría de ciudades soviéticas. El último vídeo de Moldavia lo hablé bastante sobre la arquitectura soviética de las ciudades y lo de los espacios comunes y todo eso. Así que si os interesa os pongo el enlace por aquí arriba, en la cajita de información, y lo podéis ver. Pero bueno, todas estas ciudades comparten lo mismo, unos parques inmensos, muchísimas cosas para niños y muchas zonas comunitarias. Está increíble. Encima ahora en otoño, todo marrón. Bueno, cuando está ahí el césped verde y todo eso también debe ser chulísimo. Y que habrá más vida, porque ahora mismo llevo este jersey, pero podría ir en manga corta. No hace mucho frío y estamos en octubre. En verano hace un calor que te mueres, por lo que he leído, y en invierno un frío que te mueres. Es lo que tiene estar aquí en la pura estepa. Y la obsesión por los parques de atracciones y las norias, eso lo comparten todos estos países. Y ahora sí, yo creo que el último monumento que voy a ver. Esto es un monumento dedicado a Yuri Gagarin, ya sabéis, el primer hombre en viajar al espacio, en 1961. Al margen de teorías conspiranoicas, negacionistas, mi amigo Maxi, que dice que la Tierra es plana, estacionaria e infinita y que arriba todo esto es mar y esas tonterías. Este fue el primer hombre que fue al espacio y fue lanzado desde Kazajistán. De hecho hay una parte aquí que está en el noroeste de Kazajistán, que es un terreno que Rusia le renta a Kazajistán, y ahí puedes ir a ver despegues, puedes visitarlo, pero vale mucho dinero. O sea, mucho dinero es a lo mejor 3.000 euros hacerte un tour ahí de un par de días y puedes visitarlo. Ya digo, es inmenso, es imposible ir solo a la ciudad. Bueno, puedes ir a la ciudad, creo, pero solo hay monumentos y un pequeño museo. Pero bueno, que vale un pastón. Así que nada, aquí está el señor. Luego lo paradójico es que murió en un accidente de avión, haciendo unas pruebas, si no me equivoco. Sí, creo que haciendo unas pruebas. Pero bueno, aquí está el hombre. Y realmente fuera de Rusia hay pocos monumentos en su honor. Y uno de ellos, un busto, está, y un mural súper chulo, están en Transnistria, que también os dejo por aquí el enlace del vídeo por si no conocéis Transnistria y queréis alucinar. Bueno, y me dejaba otro monumento, entre comillas, que es una tontería de la ciudad, que es el monumento de Where in Karaganda. ¿Dónde en Karaganda? Esto en ruso es Gdie Karagandie,
y rima, ¿no? Y es como Karaganda estaba en un sitio, bueno, como Karaganda está apartado de todo y está aquí perdido a la mano de Dios, pues esa expresión se usaba para decir, como acabo de decir yo, en casa Dios, perdido de la mano de Dios, en la Conchinchina, como para decir en un sitio remoto, pues aquí se dice así. Y la escultura que veis, pues es un hombre como con una maleta preguntándole al otro así como ¿dónde? Y el hombre diciéndole en Karaganda, y los está mirando una marmota. Bueno, una fricada. 8 de la tarde, estoy haciendo tiempo para ir a cenar, que iré donde ayer, antes de coger el tren a las 11:30. He venido aquí a ver el circo, que no he venido durante el día. Claramente el circo es uno de los elementos clave e imprescindibles en cualquier ciudad soviética. Ya los habéis visto en otros vídeos, creo, el de Moldavia era espectacular, uno que está abandonado, que era una pasada. Mayormente están siempre en el centro de las ciudades. Había funciones cada día durante la época soviética y era para todos los públicos y muy barato. Y este está súper bonito. El sitio de ayer, pero voy a comer poco, que no quiero ir al baño en el tren. ¡Hey! Muy buena la cena, 8,50 € he pagado, no he cenado demasiado porque, como he dicho, no quiero tener que usar demasiado el baño de ahí. Ya me voy de aquí. Tengo media hora andando hasta la estación, que no me hace mucha gracia porque el barrio de alrededor de la estación, cuando llegué por la mañana ya vi que no era el mejor, pero bueno, ya como he dicho en otros vídeos, es un país súper seguro, así que sin problema. Como mucho algún borracho pesado o alguna historia de estas. Valoración mega positiva, como siempre, de esta ciudad, muy distinta a la de Astana, no tiene absolutamente nada que ver. Pura arquitectura soviética, un poco decadente, al menos las partes en las que he estado yo, y luego tiene esa pequeña parte del centro un poco más con un centro comercial, bastantes tiendas, cafeterías que están así cool y todo eso. Pero bueno, yo recomiendo venir aquí sobre todo por lo de Karlak y lo del tren. El otro día iba en la tercera clase, hoy voy en la segunda clase, que en vez de estar con todo el mundo son unos compartimentos cerrados de 4 literas, así que solo le rezo a mi diosito, bueno, mío o al cual sea, que no me toque nadie pesado, ningún borracho ni cosas de esas. Así que nada, gracias por seguir hasta aquí, aguantar mis chapas y mis tonterías, y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya será en Almaty, la antigua capital, y eso también es una ciudad inmensa, no tan avanzada como Astana, pero bueno, vamos a ver qué tal, tengo muchas ganas también. Kisses around the world. Ay, espera, que para enfocar de cerca tengo que hacer esto que hacen. Eso, así, chac, 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 con las uñas.